escuchamos Déjate Caer de Café Tacuba. Y les recuerdo que estamos con Patricia Bullrich y Hernán Charosky, y que como en todos los programas, es asistido por Pablo Marmorato y Sofía Schiff en la producción, en la operación técnica Nicolás Reynoso y en la filmación del programa Carolina Asi y Ezequiel Gilbert. Y si quiere comunicarse, escríbanos a porqueprograma@gmail.com o en la YouTube 1110 en letras, la YouTube de la radio. Y seguimos con Patricia y Hernán, que como de costumbre siempre en los intervalos hay cositas y frases que después yo quiero retener y ponerlos. Charlemos sobre esto que decías vos, Hernán, sobre cómo se compone el tema de la corrupción. Y yo me hacía una pregunta. Lo que ustedes contaban, Alemania se vio obligada a modificar sus reglas de juego en cuanto a las inversiones y la relación con las coimas, porque había un entorno, es verdad, un entorno mucho más exigente como es la eurozona. Pero aquí nosotros tenemos Chile, Uruguay, donde razonablemente uno puede decir no hay corrupción. ¿Podría influir esto en la región? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que un uruguayo o un chileno lo primero que te dirían es no es cierto que no hay corrupción, sino que hay... Y la diferencia importante es no hay corrupción sistémica. Me parece que esa es la principal diferencia. O sea, el juego político, la competencia de partidos no tiene en la corrupción un factor desequilibrante, digamos. Uh-huh. El jugador que desequilibra el juego en Argentina es la caja política. Y en principio uno podría decir que en Uruguay y en Chile no juega ese rol. Y entonces la corrupción que sí existe es más del lado de como empezamos la conversación, el sinvergüenza. No es un sistema, sino que es una violación a normas que están básicamente aceptadas. Y en principio yo creo que la idea de que lo normativo tiene algún valor es importante en los dos países. En Chile más lo normativo formal, si se quiere, y en Uruguay me parece que hay una idea de cultura política y de respeto de una cultura política que también hace a las costumbres. Uh-huh. Y que determinada idea distorsionada de lo que es el populismo, de lo que es los gobiernos populares, también generó la idea de que hay algo que está por encima de las normas o de la cultura política, que es el bien del pueblo o una cosa así, en función del cual, por ejemplo, es admisible desviar fondos si eso es, por ejemplo, para bancar la caja del partido de ese gobierno popular, ¿no? O viceversa, si uno toma la época del menemismo, la justificación era, bueno, si vos querés hacer esta transformación necesaria del Estado, pero siempre hay un bien último que justifica... Claro, pero también eso trae a frases, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado, ¿no? Esa cuestión de poner... yo escuché decir, ¿no?, desde el populismo y desde la defensa de la posición del populismo, bueno, hay leyes que hay que transgredirlas en bien de la cosa popular. Es fácil decirlo, no debería ser tan sencillo llevarlo a cabo, porque por algo un país se da leyes. Sí, Patricia, te interrumpí la tomada de café. No, por favor. A mí me parece que algo que muestra a las claras que Chile y Uruguay tienen una cultura distinta en este sentido, es que no solamente estamos hablando, o no solamente podríamos hablar de la corrupción estatal, uh-huh, también podríamos hablar de la corrupción policial, sí. O también podríamos hablar de la corrupción... es una agencia del Estado. Pero también podríamos hablar de la corrupción sindical. Uh-huh. Que no es agencia del Estado. Que no es agencia del Estado. Es decir, que la sociedad estableció reglas de convivencia donde la corrupción está vista como algo destructivo de su propia sociedad, como algo que es necesario erradicar, y aquel que lo comete individualmente, además de estar penado,
está como aislado de la sociedad. Esto pasa en Chile o pasa en Uruguay, en las fuerzas de seguridad, en los sindicatos. En los sindicatos es algo muy importante, como hay una diferencia abismal. Y entonces, en consecuencia, esas instituciones pueden cumplir su tarea bien. Claro. Entonces, ¿qué significa eso en la policía? Por lo menos mejor. Claro, menos muertos, más protección hacia la sociedad. ¿O qué significa en el sindicato? Que el sindicalista pelea mejor. Menos estímulo a la delincuencia de menores. Menos estímulo a la delincuencia y, qué sé yo, menos muertos por accidente, porque no los dejan hacer cualquier cosa. Es decir, tiene consecuencias sociales muy importantes. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué, siendo vecinos, tenemos esa cultura distinta? Bueno, Latinoamérica es el continente en el que el populismo hizo, sentó sus raíces, sin duda. ¿Y cómo uno puede definir? Porque es bastante compleja la definición de populismo. Bueno, la definición de populismo es como un poder que cree que por el solo hecho de haber sido elegido es capaz de hacer lo que quiera y que el Estado lo maneja sin ningún tipo de límite. Eso es confundir el gobierno con el Estado. Sí, es confundir el gobierno con el Estado, es pensar, es hacer las cosas a corto plazo porque en el largo políticamente no sirve. No es rentable. No es rentable. No es rentable, entonces la desestructuración, la deconstrucción de la cultura populista es una materia pendiente en la Argentina que todo Latinoamérica, es decir, el México del PRI, es decir, hay muchos ejemplos de populismo en América Latina que en algunos casos se está corrigiendo. En la Argentina nos cuesta muchísimo esa corrección hacia una cultura más desarrollista, más productivista, más legalista, y creo que ese es un gran debate que ya no pasa por peronismo o radicalismo, sino que pasa por una instalación de una cultura, que erradique el populismo como manera de ser de la política argentina. A ver, Hernán, vos pertenecés, entre otras cosas, sos investigador de CIPEC, y hoy por hoy se proponen, una de las campañas es que un día puedan debatir los candidatos a presidente, ¿no es cierto? Lo cual lleva a provocar diálogo. ¿Cómo imaginás vos en este tema como un elemento de lo que después les voy a pedir a ustedes, que son algunos consejos que pudieran dar en el tema de cómo erradicar la corrupción, las redes sociales? Cuando hablo de redes sociales, es la sociedad civil organizada en distintos aspectos y que se conecta. Bueno, es súper interesante que lo preguntes, porque una de las grandes innovaciones, te diría, en los últimos 5 años más o menos, en todo lo que es el campo de la sociedad civil y del activismo por la transparencia y contra la corrupción, se fue enfocando cada vez más en el tema de nuevas tecnologías y sobre todo en lo que tiene que ver con la comunicación a través de redes sociales. La idea de que hay una cantidad de información que está en el Estado o que está en la sociedad pero vinculada a los negocios del Estado, y que contar con esa información y contar con herramientas digitales que permitan analizarla y compartirla, se fue, digamos, por decirlo de alguna manera, poniendo de moda, pero con efectos muy importantes. Es una tendencia que empezó en Estados Unidos, sobre todo con organizaciones de la sociedad civil que se dedican al tema de transparencia en el financiamiento de campañas, que es una de las principales... Es una de las principales factores de corrupción, y visto como corrupción en todo el mundo, ¿no? Digamos, en la medida en que hay nichos en los cuales el financiamiento es oscuro o es discrecional, se generan oportunidades de corrupción. Y no estamos hablando solamente de Argentina o del, entre comillas, tercer mundo. Sí, en Estados Unidos, a nivel municipal o incluso a nivel estadual, uno encuentra problemas muy serios, quizás no a nivel federal, pero y están básicamente relacionados con proveedores o potenciales contratistas del Estado y financiamiento ilegal de campañas.
Y uno de los grandes avances que se hizo son organizaciones que empezaron a tomar la información sobre financiamiento de campañas y a desarrollar herramientas digitales para simplificarla, para hacerla más accesible al público y para que se pudiera compartir a través de redes sociales. Entonces eso genera una presión, digamos, genera una transparencia y una información compartida que presiona mucho a la política, porque esos negocios que se podían hacer, digamos, en la oscuridad quedan muy transparentes. A mí me tocó en la época que fui director de Poder Ciudadano desarrollar algo parecido con la información de los fondos de campaña en Argentina. Uh-huh. Que yo creo que ahí hay algo para trabajar, que es todos los gastos de campaña, especialmente de los que son partidos de gobierno a nivel nacional y subnacional. Yo diría que uno de los problemas que por ahí tenemos en Argentina es las dificultades para acceder a la mejor información. Un ejemplo notorio es el INDEC, me parece a mí, que no hay como el Estado para llegar a los mejores lugares y recibir la mejor información económica para ser usado en lo social, etcétera, y para desarrollar políticas. Y hoy por hoy ninguno de nosotros confía en esa herramienta que fue muy valiosa y que ni la dictadura se animó, ni la dictadura militar se animó a meterle mano. Vamos a discutir sobre esto en el próximo bloque. Escuchamos Howard House de Ilya Kuriaki. Seguimos con Patricia Bullrich y Hernán Charosky y unas palabritas más sobre el tema de la importancia del INDEC que supo tener y que debería seguir teniendo, y después vamos a algunas propuestas de parte de ambos para el próximo gobierno. Yo soy candidata, supongamos, es mentira, y les digo, muchachos, a ver, tírenme 4 ideas, 3 ideas, pero INDEC primero. Bueno, el INDEC, yo lo que diría, para decirlo así muy rápidamente, es que la Argentina tuvo algunas islas de prestigio y de eficiencia muy importantes, donde hubo carrera, donde hubo formas, digamos, había meritocracia para la entrada. No cualquiera entraba al INDEC, tenías que ser un estadístico, un matemático, un sociólogo, una persona muy formada. Y tanto es así que hoy quien dirige el observatorio con más prestigio de la Argentina, que es el Observatorio Social de la UCA, es un ex INDEC, que es Agustín Salvia. Entonces, esas islas de eficiencia se fueron destruyendo. Bueno, el INDEC se destruyó total y absolutamente, y va a costar mucho tiempo reconstruirlo. Así que creo que es como que esa mancha va avanzando, ¿no? Y hay que impedirlo. Quedan pocos lugares donde todavía hay carrera, por ejemplo, y meritocracia en la Argentina. ¿Empezamos con alguna propuesta? ¿O vos querías agregar? No. Creo que el tema del INDEC también habla de la importancia o del valor o de la falta de importancia que se le dio en los últimos años a la información pública en general. O sea, la idea de que la información estadística finalmente es un tema, no sé, académico, técnico, de intelectuales, pero que la razón del pueblo está por encima de eso, tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Sin darse cuenta que la distorsión del INDEC después tiene efectos directos en la vida cotidiana de las personas, desde el diseño de políticas sociales hasta la confianza en el peso. Digo, hay economistas, Levi Cesati es uno, por ejemplo, que cree, y es un argumento bastante interesante, que el origen de la situación actual de la moneda argentina tiene que ver con la falta de referencias. Bueno, siempre se supo que un ingrediente importantísimo en el funcionamiento de la economía tiene que ver con la confianza. Y que si vos desconfías, siempre suponés lo peor. Porque hay una tendencia en eso. Bueno, ¿se animan a proponerle algo para hacer después del 2015? Ojalá lo tomaran ya, ¿no? Sí, claro. En relación a los temas de corrupción, yo creo que hay varias cosas que hacer. Lo primero que yo haría es que todo funcionario público tenga todas sus dominios y sus propiedades, tenga que hacer exactamente lo contrario de lo que hace un ciudadano.
Es decir, tenga que no solamente demostrar lo que tiene, sino frente a cualquier acción que tenga que hacer, eso lo tenga prohibido. Y entonces un escribano tiene que decir y tiene que avisar que un funcionario está cambiando su casa, cambiando su coche, y se tiene que hacer la acción previa de control de ese dinero. El segundo tema que yo haría es una ley muy fuerte respecto a los testaferros. El testaferro puede denunciar que es testaferro, puede tener una recompensa económica y de esa manera... es decir, una ley de arrepentido en el caso de los exactamente. Sí, yo creo que eso es un tema fundamental. No es poca cosa, porque es un mecanismo bueno para impedir esa figura del testaferro. Y bueno, luego está en discusión cuánto tiempo dura un proceso de corrupción. Está la imprescriptibilidad o un tiempo que sea el doble del tiempo normal. Un tiempo el doble para uno que haya sido funcionario. Quizás eso podría ser un punto de equilibrio. No todo el mundo está de acuerdo con la imprescriptibilidad. No, hay quienes dicen que es inconstitucional. Por eso hay mucha gente. No solo por eso, no es una buena idea. A ver. Por eso hay mucha gente que no está de acuerdo. Por eso podría ser un tiempo más extendido. Esas son algunas de las propuestas que podría plantear. Sí. Yo con la idea de la imprescriptibilidad o incluso con alargar la prescripción no estoy de acuerdo porque si bien suena de sentido común, uno de los mayores poderes que han tenido especialmente los jueces federales de la capital para intervenir y de alguna manera politizar las causas es justamente la posibilidad de hacerlas durar. Entonces, cuanto más tiempo un juez tiene la posibilidad de tener abierta una causa, mientras no haya una profunda reforma judicial y los jueces sigan funcionando como funcionaron hasta ahora, están sentados sobre un capital de poder que lo hacen valer. Entonces, con la idea de alargar la prescripción hay que tener muchísimo cuidado, más allá del tema de las garantías penales, más allá de eso, que es otra discusión. Pero bueno, justamente una de las principales medidas que me parece que hay que tomar en lo que tiene que ver con la investigación, la detección y la sanción de corrupción es una profunda reforma judicial de la justicia federal en lo criminal. En y su como momento, consecuencia inmediata en lo que vos estás denunciando, ¿no? Claro, digamos, para que pueda ser efectivo. En su momento, no sé si se acuerdan, en 2004 Vélez hizo un proyecto que podría haber licuado el poder de los 12 juzgados federales de Comodoro Pi hacia toda la justicia nacional de la capital para sacarle poder a esos 12 jueces federales. Y sabemos lo que pasó después, digamos, no duró mucho tiempo más la gestión de Vélez después de eso, porque es una corporación con muchísimo poder. A este gobierno que le gusta decir que lucha contra las corporaciones, contra esa no. Bueno, cuando pudo la cooptó y cuando hoy le está demostrando esa corporación que apenas tiene un espacio, avanza. Sí, y creo que otro tema central en la prevención es, dos cosas nada más digo, es ley de acceso a la información, con una institucionalidad que la garantice, y garantizar la autonomía y la expeditividad del trabajo de los organismos de control. Hoy la CIGEN está totalmente atada a la voluntad política del presidente, funciona si el presidente quiere y no funciona si el presidente no quiere, y la AGN es una especie de laberinto político para que salgan la Auditoría General de la Nación, que es un órgano de control que reporta al Congreso, pero que tiene una estructura colegiada que hace muy difícil que un informe que es contrario a los intereses de la mayoría parlamentaria salga. Claro. Es decir, se neutraliza desde algún lugar. Claro, tiene un muy buen plantel técnico que recolecta información muy buena, pero que muchas veces no sale como informe porque no se aprueba por esta trabazón política que tiene en su diseño, ¿no? La auditoría. Existe también lo que fue o se llamó la ley Ilia, que determinaba que el funcionario sospechado de enriquecimiento no goza de la ventaja de los demás de ser inocente, tanto la justicia no lo pruebe, sino que debe probar, por haber sido funcionario, que no cometió el delito. Es lo que se llama la inversión de la prueba. Sí. Eso yo creo que se dejó de lado hace rato, pero estaba. Era una ley, nadie creo que la haya suprimido. Bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo. Yo sé que esto es corto siempre y si uno recibiera las preguntas
habría muchísimas más, seguramente que sí. Pero hablamos de un tema que hoy está en las tapas de todos los diarios. En estos tiempos peleándole al Mundial. Yo creo que el Mundial... Empezó a ganarle. Sí, le ha ganado de lejos. Pero, sin embargo, el tema de la corrupción creo que para nosotros es importante, que creo mucha gente, me parece que ha percibido parte de lo que aquí se habló, y que creo que tenemos la obligación como ciudadanos de exigirle a la política, que cuando estoy hablando de la política es en general, a los funcionarios, a los que son elegidos sobre todo por nosotros, que produzcan los cambios. Todos sabemos que no va a ser de un día para otro. Esto es muy profundo, son heridas muy profundas en las instituciones, va a llevar tiempo, pero se necesita una sociedad que a través de todos sus medios de expresión esté presionando, porque sabe que cuando hay un corrupto, usted y yo, y los que menos tienen, son los que más perdemos. Trouble melts like lemon drops high above the chimney top. High above the chimney top. High above the chimney top. High above the chimney.